Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del tema de polimorfismos asociados al metabolismo y sus repercusiones en la salud, del curso de bases bioquímicas y fisiológicas de la nutrición. Podemos comenzar diciendo que en los últimos años la biología ha dado un gran paso, la biología molecular, en lo que se refiere a la decodificación del ADN. Y en esto podemos encontrar los polimorfismos, que van a ser la presencia de dos o más formas variantes de una secuencia específica del ADN, donde pueden producirse en diferentes personas o poblaciones. Y a diferencia de una mutación, va a ser su prevalencia mayor al 1% y suelen asociarse a cambios moderados en la funcionalidad o en la expresión de la proteína, teniendo efectos que van a pasar desapercibidos, llamados también silentes, o generar algún tipo de ventaja o desventaja al portador, que es lo que vamos a ver en la exposición de hoy. Van a haber dos tipos de polimorfismos, uno donde incluye a un solo nucleótido, que es el más común o llamado también SNP, y el otro donde incluyen a dos o más, que van a ser el polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción o RFLP, el número variable de repeticiones continuas o en tándem, también llamado el BNTR, que se diferencian en minisatélites y microsatélites, y otro de los más conocidos, el STR, que son repeticiones cortas y continuas. ¿Para qué nos sirve conocer estos polimorfismos, sobre todo en el trabajo de hoy? Es que van a participar en lo que es la regulación de la ingesta de alimentos, en la señalización de la insulina, en el ciclo circadiano, también en el metabolismo de los aminoácidos. Participan también en el aumento de las respuestas inflamatorias, en el aumento o la pérdida de peso, en la homeostasis de la glucosa y en el metabolismo de las lipoproteínas y lípidos, que vamos a hablar a continuación, dentro de los polimorfismos y su relación con la enfermedad. Entonces, tenemos primero la aligoproteína A1, que en la posición 75 PDB, donde se va a sustituir alanina por glicina, se ha asociado a cambios en las concentraciones de las ligoproteínas séricas. Por ejemplo, en sujetos portadores del alelo A van a presentar niveles más elevados de colesterol total y del colesterol LDL, particularmente después de una dieta rica en lo que son los ácidos grasos monoinsaturados o MUFAs, en comparación con el genotipo G. Y en mujeres portadoras del alelo A, un consumo superior de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga se va a asociar a mayores concentraciones del colesterol HDL y se va a observar un efecto opuesto en las mujeres con el genotipo G. En la lipoproteína A4, que van a ser inmiscuidas dentro del kilomicrón, un polimorfismo común va a ser la sustitución de glutamina por histidina en la RS5110. Entonces, portadores de este polimorfismo se han reportado menores concentraciones del LDL en respuesta a la ingesta de colesterol total, lo que va a ser un efecto beneficioso en las concentraciones de HDL ante una dieta muy rica en ácidos grasos monoinsaturados. En la lipoproteína A5, esta tiene la mayor cantidad de variaciones, mayor de 15, pero la más importante es la RS662799, que se va a asociar a cardiopatía isquémica, a mayores concentraciones de triglicéridos, LDL y también de proteína C reactiva. Otro también tenemos al RS313556, que se ha asociado a perturbaciones hemodinámicas y se caracteriza por la presencia de citosina en lugar de guanina en las moléculas. Entonces, los homocigotos CC van a presentar hipertensión arterial cuando en la alimentación ha habido un porcentaje de grasa superior al 30% de valor energético total. Y en individuos con la presencia del alelo G va a haber el efecto contrario. O sea que cuando la ingesta de grasa supera el 30%, la presión arterial va a ser menor. Luego en la lipoproteína E se reconocen tres variantes alélicas comunes. Tenemos al RS429358, al RS7412, denominados apoelison 2, apoelison 3, que es la más frecuente, y la apoelison 4, que van a sintetizar a las respectivas proteínas. Entonces, la E4 va a tener un riesgo aumentado de enfermedad de Alzheimer y de enfermedad cardiovascular. La isoforma ApoE3 no se va a asociar con este mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y la ApoE2 se ha comunicado una relación ambigua donde van a tener que ver otros factores genéticos y ambientales. Y luego la lipoproteína lipasa, donde los portadores del polimorfismo RS285, donde se sustituye la citosina por timina, va a presentar mayores concentraciones plasmáticas del HDL cuando el porcentaje de grasas consumidas es inferior al 30% de las calorías totales,
Mientras que una alta ingesta de grasas se asociaría con menores concentraciones de la HDL, siendo un efecto benéfico no observado cuando el aporte de grasa va a superar este valor, ¿no? Y continuamos con mi compañero. ¿Denis? Continuando con lo que serían polimorfismos en vitaminas y micronutrientes, vamos a encontrar lo que es el folato. En el caso del folato, la vitamina B9 se convierte en tetrahidrofolato, el cual participa como donante de metilo en el proceso de metilación del ADN. En este proceso interviene lo que es la enzima, la 5,10-metiltetrahidrofolato reductasa, y la cual eh, existen polimorfismos, en el caso de, ¿no? Dos polimorfismos, que es el C677T y el A1298C, los cuales se han asociado a diversas patologías, entre ellos cáncer y enfermedades cardiovasculares. En el caso del A1298C, se ha relacionado lo que es el riesgo de cáncer de mama y fenotipos mucho más agresivos y metastásicos. Así también se ha asociado a la presencia de gliomas. Por otra parte, el polimorfismo C677T está más asociado al riesgo de meningiomas, pero principalmente en poblaciones caucásicas. También se ha asociado al efecto del tubo neural, se ha estudiado en poblaciones latinoamericanas, en el caso de Venezuela, en el cual el odorratión mocigotos se ha encontrado de 4,9 y su presencia de este polimorfismo es de 52%. Siguiente. En el caso de lo que es el metabolismo del hierro, vamos a encontrar que la epsidina tiene una función reguladora, ¿no?, del mismo, y este reprime la absorción de hierro, en el cual también, asimismo, esta se mantiene o se regula por la matriptasa 2, que es una enzima, y esta se expresa debido al gen TMPRSS6 en condiciones en las cuales hay deficiencia de hierro. Sin embargo, en el caso del polimorfismo que vemos ahí, este de aquí afecta la codificación o expresión de esta enzima, por lo cual en condiciones incluso de deficiencia de hierro no se regula y encontramos presencia de epsilina mucho más alta, inhibición de la absorción de hierro, una baja saturación de transferrina y una anemia hipocrómica microcítica. Se ha visto que en los pacientes con anemia, mujeres iraníes, se encontró esta modificación, este polimorfismo en un 62,7. Siguiente. En el caso de lo que es la ingesta alimentaria y obesidad, vamos a encontrar una gran diversidad de genes. En este caso vamos a analizar lo que es el gen de la leptina, el gen LEP. Vamos a encontrar que hay tres más estudiados de polimorfismos, pero el RS7799039 es el que más estudios tiene y el que ha mostrado mayor evidencia. En este caso vamos a observar que incluso la presencia del mismo incrementa la ingesta calórica total en más de 500 calorías. Asimismo, este es asociado al incremento de grasa corporal como de IMC y obesidad. En el caso del ADIPOC, que es el gen que se encarga de la adiponectina, para ser más exacto, el más estudiado, el RS 2241766, este no se logró asociar al tema de la obesidad, ¿no? Y se asoció solo a la ingesta elevada en nivel de desayuno. Siguiente. Otro es el factor de crecimiento de fibroblastos, el FG21, que es una hormona derivada del hígado, y que participa en la regulación energética como el metabolismo lipídico y sensibilización de la insulina. Se ha asociado a un incremento en la ingesta de carbohidratos, principalmente de azúcares, una reducción de lo que es el consumo de grasas y proteínas. Asimismo, se ha asociado a lo que es el consumo de alcohol. Es ampliamente estudiado este factor, y lo que se ha visto es que a nivel de enfermedad se ha asociado a presiones mucho más elevadas, cambios a nivel de la versión cintura-cadera. En tema de lo que es obesidad, todavía la evidencia no es totalmente consistente y su relación en el caso de diabetes y enfermedad cardiovascular sigue siendo controversial. Siguiente. En el caso de lo que es la nucleobindina 2 y el estafin 1, recordemos que estos tienen funciones a nivel, en el caso del B2, tiene función a nivel del hipotálamo, ¿no? A nivel de la ingesta alimentaria, tiene efecto analgesigénico, pero tiene diversas funciones a nivel orgánico, mientras que el estafin 1 tiene propiedades antiglicemiantes,
secreta lo que es la insulina y se ha asociado ampliamente en ambos casos lo que es a la diabetes y a la obesidad. Siguiente. Entonces vamos a ver que en los estudios de asociación de todo el genoma hay una gran variedad dentro de todos sus variantes, un incremento de grasa total, en el caso del IMC, en el caso del perímetro de cintura de cadera, en el caso de presencia, en el caso del obeso mórbido, ¿no? Y entre todos los genes afectados, el que se relaciona o el que tiene mayor evidencia es el gen FTO, el que tiene polimorfismos como el EBS 9939609, el cual se ha asociado a que por cada par de alelo menor adicional, se incrementa un 20-30% de riesgo de obesidad. Asimismo, un incremento de aumento de peso de 1 a 1,5 kilos adicional. Siguiente. En el caso de lo que es la diabetes, de igual manera, hay en poblaciones asiáticas como europeas, está ampliamente estudiado, ¿no? Los genes que se ven afectados, son más de 600. Entre los que son más comunes vamos a encontrar los que mostramos en pantalla, los cuales tienen efecto a nivel hipotalámico, a nivel anorexigénico, a nivel del metabolismo glucolipídico, a nivel de la saciedad, y cada uno de ellos va a cumplir una función diferente y cada uno se ha relacionado de forma diferente, ¿no? Y se ha asociado también al tipo de etnia. Por ejemplo, en el caso de lo que es el locus del aldehído deshidrogenasa 2, asociado a la tolerancia al alcohol, pero principalmente en poblaciones europeas. Por ejemplo, el gen del receptor similar del glucado, el GLP-1, está asociado principalmente a población japonesa y muy raramente a población europea. Y así, vamos a encontrar que va a haber variantes a nivel genotípica según la población, ¿no? Y mayor predisposición de la misma. Siguiente. Y ahí vamos a encontrar la gran variedad de estudios de genes dentro de la historia desde que se inició, ¿no? La identificación a nivel de diabetes mellitus. Siguiente. Finalmente, vamos a encontrar que en la sarcopenia hay también predictores genéticos de polimorfismos. En este caso, este estudio nos muestra una evaluación de tipo Prisma de alta calidad, en el cual el de mayor evidencia o el de mayor eh, relación, vamos a encontrar el gen de la enzima convertidora de angiotensina, con una relación de Odds de 4,29, seguido por lo que sería el gen del receptor de la vitamina D. Siguiente. Vamos a dar paso a la colega Elizabeth para que de la parte de enfermedades. Vamos a continuar con el síndrome metabólico y la enfermedad cardiovascular. Como bien sabemos, la obesidad abdominal, la hipertrigliceridemia, la hipertensión, hiperglicemia en ayunas y los bajos niveles de colesterol HDL son características que podrían ayudarnos a diagnosticar el síndrome metabólico. Basta presentar tres de ellas para caracterizarlo. Se sabe que existen factores genéticos que van a conducir al desarrollo de resistencia a la insulina y por ende al síndrome metabólico, pero lo que muchos investigadores buscan saber es si estos factores genéticos podrían ser utilizados como marcadores de riesgo del síndrome metabólico. Siguiente. Bien, pues estudios apuntan que los polimorfismos de un solo nucleótido del factor de necrosis tumoral alfa son marcadores genéticos de las diferentes poblaciones y grupos étnicos del mundo, y que estos están relacionados en la fisiopatología de las enfermedades en las que hay un aumento de sus concentraciones plasmáticas. Por ejemplo, se ha visto que el polimorfismo G308A es un predictor para combatir la intolerancia a la glucosa en resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2. Lo que llama bastante la atención porque en la obesidad y el síndrome metabólico se ha observado un incremento de las citocinas y proteínas asociadas a las reacciones de la fase aguda, es decir, del factor de necrosis tumoral alfa, la proteína C reactiva y la interleucina 6. Siguiente. La quemerina es una hipoquina que regula el desarrollo y función metabólica glucídica hepática, del músculo esquelético y del adipocito. Estudios como este describen que un polimorfismo en el gen de la quemerina confiere mayor riesgo de síndrome metabólico, porque aumenta la resistencia a la insulina, aumenta la angiogénesis y densidad de mastocitos eosinófilos proinflamatorios en el tejido adiposo subcutáneo. En pocas palabras, la quemerina juega un rol importante tanto en la resistencia a la insulina como en la inflamación. Lo alentador de este estudio es que también se informó que la pérdida de peso y el ejercicio pueden modular favorablemente los niveles de quemerina, por lo que servirían como posibles estrategias terapéuticas.
Siguiente. Por otro lado, evidencia actual muestra que la proteína transmembrana fibronectina tipo 3, que contiene el dominio 5, es decir, esta FNS5, se ha mostrado como una miosina iricina, porque se vio que provoca oscurecimiento del tejido adiposo blanco durante el ejercicio. Sin embargo, cada vez hay más estudios que muestran que los polimorfismos de este gen estarían asociados con el síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular y diabetes. Esto debido a que se expresa en el corazón, cerebro, hígado y músculo esquelético. Siguiente. Sabemos que el incremento de la inflamación sistémica influye en el desarrollo de enfermedades cardiometabólicas en personas con resistencia a la insulina, hipertensión arterial, dislipidemia y aterosclerosis. Pero esta inflamación puede ser regulada por el sistema del complemento. ¿Cuál es? Bueno, pues ese sistema de complemento es parte del sistema inmunológico innato. La activación de los componentes del complemento C3 y C4 cobran importancia porque está demostrado que los polimorfismos C3 específicos predicen eventos cardiovasculares futuros, mientras que la disminución del número de copia del gen largo C4 se asocia más bien con una mayor longevidad. Siguiente. El síndrome metabólico incrementa la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares, lo sabemos. Un estudio mostró la asociación entre la frecuencia del polimorfismo PPAR-alfa, alelo 162V, con hombres ya sea con o sin síndrome metabólico, donde aquellos con frecuencia del alelo V162 presentaban simultáneamente obesidad abdominal, hipertrigliceridemia y bajas concentraciones de HDL colesterol, mismos que son conocidos factores del riesgo de enfermedad cardiovascular y obviamente del síndrome metabólico. Algo que también se ha visto es que en varios estudios hay correlaciones de los genotipos de ApoE, donde el alelo E4 es un factor de riesgo independiente para el síndrome metabólico y complicaciones de enfermedad coronaria, además de mayores niveles de perfiles lipídicos. Siguiente. Así pues, se ha mostrado la relación que hay entre la aparición de los polimorfismos específicos de genes que codifican las isoformas del óxido nítrico sintasa y el desarrollo de resistencia a la insulina, como los polimorfismos en el óxido nítrico sintasa 1, que parece estar relacionado con la hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, se ha visto que las variaciones genéticas en el gen angiotensinógeno desempeñan un rol importante en el control de la concentración plasmática de este y la eficacia de los fármacos antihipertensivos, donde el polimorfismo AGT RS699 se asocia con el riesgo de enfermedad cardiovascular. Siguiente. Entre otros polimorfismos tenemos al MIR 199A5P, en el que su expresión alterada está asociada a una presión arterial en pacientes prematuros con enfermedad cardiovascular y un factor de riesgo genético de hipertensión. Así también hay otros polimorfismos del gen de la interleucina 6, como por ejemplo el que vemos en la diapositiva de abajo, que se considera como un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Pasando al tema del cáncer, en la siguiente diapositiva, al ser una enfermedad genética, la variación individual de riesgo de cáncer está asociada con polimorfismos en los que se hallan los mecanismos moduladores que dan respuesta a la carcinogénesis y al riesgo de que progrese. Por esta razón hay estudios a nivel molecular que se enfocan en la detección de polimorfismos. Tal es el caso del polimorfismo MALAT1, cuyos niveles altos se asocian al riesgo de cáncer colorectal y a una menor supervivencia. Por ejemplo, en el sistema VEGF tiene como principal función controlar la formación y protección de nuevos vasos sanguíneos. Sin embargo, hay hallazgos que muestran una asociación significativa de este polimorfismo con el riesgo de cáncer del tracto gastrointestinal. Otro polimorfismo en la siguiente diapositiva es el gen que codifica la resistina. La adiposina resistina no solo está asociada a la obesidad, inflamación y varios tipos de cáncer, sino que se ha visto que sus niveles incrementados en suero están implicados en la patogénesis de la caquexia de aquellos pacientes con cáncer de pulmón y que su sobreexpresión está asociada a cáncer oral, carcinoma de células renales, controsarcoma y cáncer de colon. Además, promueve la metástasis en el cáncer de mama. Hay revisiones que vamos a ver en la siguiente diapositiva que informan que los polimorfismos de algunos genes circadianos se relacionan con cánceres de tejidos reproductivos, como por ejemplo en el primer gen, el ARNTL, que está implicado en tumores de próstata, mama y ovario,
Los que le siguen están implicados en mama y próstata, luego el gen CSNK1E en próstata y ovario, y finalmente los polimorfismos de MDR1 que se correlacionan con la resistencia quimioterapéutica a la quimioterapia combinada en el cáncer de ovario. Asimismo, vamos a ver en la siguiente diapositiva que se ha notificado que el polimorfismo del PDL1 se relaciona de forma independiente con una mayor supervivencia de todos los pacientes con cáncer gástrico y de aquellos sin quimioterapia postoperatorio, mientras que el genotipo A más G del que vemos ahí se muestra como un factor independiente para un mejor pronóstico en pacientes sin quimioterapia postoperatoria. También hay varios polimorfismos en los genes de metaloproteinasas de matriz que tendrían relación con variedades de tumores malignos, como son los polimorfismos que vemos en la investigación de abajo, que estarían asociados más bien con el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Por otro lado, en la siguiente diapositiva vamos a ver que hay estudios que han mostrado que la respuesta de analgesia al dolor, en la siguiente diapositiva, ajá, que la respuesta de analgesia al dolor del cáncer podría estar implicada, verse afectada negativamente por el polimorfismo que vemos ahí, OPRM1 a 118G. Pasamos a la siguiente, donde estaríamos adentrándonos en el polimorfismo y respuesta a la dieta nutrigenética y nutrigenómica. Ajá. Eh, los componentes bioactivos de los alimentos y los nutrientes afectan la expresión de nuestros genes. Mientras que por un lado la nutrigenética estudia las distintas respuestas fenotípicas a la dieta en función a cada genotipo, la nutrigenómica va a estudiar los mecanismos moleculares que explican estas distintas respuestas. Eh, los componentes bioactivos de los alimentos, por ejemplo, hablando de los carbohidratos, si bien es cierto, sus recomendaciones oscilan entre 45 y 65%, existen genomas que nos predisponen a su consumo. Por ejemplo, en esta investigación se muestra al Fibroblast Growth Factor 21, que es una hormona con propiedades de sensibilización a la insulina. Se ha demostrado que un polimorfismo, específicamente el RS83-8133, está asociado a una ingesta incrementada de hidratos de carbono y a un menor consumo de proteínas. Por ejemplo, la grasa de la dieta y los kilomicrones, en la siguiente diapositiva, bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver que la grasa de la dieta y los kilomicrones, ajá, estimulan la producción de C3, un componente que ya hemos visto anteriormente, que es parte del sistema del complemento que regula la inflamación. En el caso de los ácidos grasos polisaturados de cadena larga, la delta 5 desaturasa es la encargada de transformar el ácido linoleico y el diomo-gamma linolénico en ácido araquidónico, mientras que el alfa linolénico pasa a ser ácido icosapentanoico. Por tanto, esta enzima está implicada en la determinación de los niveles de PUFA, tanto en sangre, adiposidad, tensión arterial y también en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Son precisamente los FACS1, el grupo de genes encargados de la codificación de esta delta 5 desaturasa, y es un polimorfismo el que produce la alteración de la concentración de esta y por tanto de los niveles de PUFA en sangre. Este polimorfismo reduce la actividad de la delta 5 desaturasa y por tanto se ven aumentados los niveles de ácido linolénico y alfa linolénico y más bien reducidos los del ácido araquidónico y ácido eicosapentanoico y por ende pues su efecto en la presión sanguínea, ¿no? Por otro lado, veamos en la siguiente diapositiva, las personas con polimorfismo del gen FTO muestran preferencia por alimentos ricos en energía. Las frecuencias de alelos menores de los polimorfismos de un solo nucleótido, en este caso los que ahí se ven, el RS3093-068 y el 1130-864, se relacionaron con concentraciones más altas de PCR, mientras que el RS1205 se asoció con concentraciones más bajas de PCR. Se vio interacciones significativas entre la dieta mediterránea eh, y la atenuación del PCR, es decir, habría una influencia de una dieta más saludable. Pasando a la siguiente diapositiva, observamos que el polimorfismo TAG-A1 del receptor de dopamina 2 anquinina y el contenido de la quinasa 1 se han asociado con comportamientos gratificantes. Este estudio mostró que los portadores del alelo TAG-1, A1 mostraron mayor ingesta de carbohidratos, carnes, frituras y azúcares, donde los hombres portadores de TAG-A1
consumieron más carbohidratos y carnes y las mujeres consumieron menos legumbres. Por ello, los portadores de TAC A1, bueno, estos portadores de TAC A1 tenían anomalías en la glucosa y los triglicéridos. Y bueno, así hay muchos más polimorfismos que han demostrado estar relacionados a la dieta y a nuestros genes. Sin embargo, pues aún quedan muchos estudios más que puedan permitirnos en un futuro poder realizar prescripciones nutricionales personalizadas para cada persona de acuerdo a su genotipo. Sin más, esperamos que este tema haya sido más que nutritivo para cada uno de ustedes. Gracias.